Buenas tardes a todos. Estamos con Mercedes Moreno, que es consejera técnica de cosméticos del Departamento de Productos Cosméticos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, María. En esta ocasión vamos a tener el privilegio de poder escuchar a Mercedes haciendo una ponencia sobre los productos cosméticos y cuál es la legislación aplicable en 2014, porque, bueno, como conoceréis, esta legislación ha ido cambiando a lo largo de los años y Mercedes nos va a explicar cuáles han sido estos cambios que ha sufrido la legislación española con respecto a la legislación que teníamos anteriormente en nuestro país. Cuando quieras, Mercedes. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Este tema, como es un poco, quizás es un poco arduo, sobre todo para los que somos de alguna forma científicos, ¿no? Farmacéuticos o químicos, como es mi caso. Pero bueno, una vez que se profundiza en él, y además no hay más remedio que conocerlo para poder navegar en este mundo de los cosméticos, una vez que se profundiza, la verdad es que ya resulta, hasta llega uno a disfrutar de ello, ¿no? En primer lugar, yo creo que si vamos a hablar de los cosméticos, sería muy interesante ver la definición de producto cosmético, que seguramente ya lo hemos visto todos, pero sí que quería hacer un llamamiento a que nos fijemos en dos aspectos fundamentales, porque esto luego nos va a quitar muchos problemas a la hora pues de preparar un cosmético o de valorarlo. En primer lugar, es que se trata de una sustancia o mezcla, es decir, no es ningún artilugio, es una sustancia o mezcla que está destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, o sea, la epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales. Mirando la definición, ya estamos viendo cómo el cosmético únicamente puede ser cosmético un producto que esté destinado a las partes superficiales del cuerpo o a ciertas mucosas, como puede ser las mucosas bucales o los dientes, pero ya de entrada un producto para la higiene nasal, por ejemplo, o la higiene ocular, ya no sería un cosmético, ya no tendría esta categoría. Hay que fijarse muy bien en dónde va a ser la puesta en contacto. Y por otro lado, el fin también es muy importante. Simplemente puede ser para limpiarlos, perfumarlos. Entonces, un producto que fuera para desinfección o un producto que fuera para aliviar determinadas cosas o síntomas de alguna enfermedad, ya no sería un cosmético. Entonces, partiendo de ahí, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, por eso me gusta siempre hablar de ello al principio de cualquier presentación. Pues vamos a ver cómo está el tema de la legislación ahora mismo en España. Antes, como ustedes saben, teníamos en la Unión Europea eran unas directivas, que es un instrumento legislativo de la Unión Europea, y en España lo teníamos traspuesto a un Real Decreto, al 1599 del año 97. A partir ya de julio del 2013, este reglamento está ya en aplicación total el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 1223/2009. Este reglamento es el que ya es de aplicación absolutamente a todos los países por igual de la Unión Europea, que tiene ciertas ventajas, normalmente lo que entraña son muchas ventajas, ¿no? El reglamento ¿qué principios son? Vamos a hacer aquí una breve reseña de los principios que motivaron este reglamento y que se recogen en él. Por un lado es que proporcionan seguridad jurídica, ya no hay divergencias entre los distintos países. Antes había directivas que cada país transponía a su ordenamiento jurídico y a veces surgían discrepancias entre unos países u otros. Ahora ya, al ser un único instrumento jurídico, evidentemente es de aplicación y por igual en todos los Estados miembros. Lo que pretende el reglamento es garantizar un nivel elevado de protección de la salud. Quiere proteger a todos los consumidores. También establece responsabilidades de los operadores económicos. ¿Esto qué significa? Se dice claramente en el reglamento las responsabilidades de los distintos agentes que intervienen en toda la cadena de comercialización del producto, desde su fabricación hasta el usuario final. Entonces, ¿qué ocurre? Antes el responsable era la persona que lo ponía en el mercado. Ahora ya existen una serie de responsabilidades también para los distribuidores. Por ejemplo, en la oficina de farmacia, toda la oficina de farmacia es distribuidora o puede ser fabricante, pero
prácticamente todas son distribuidoras de productos cosméticos, lo cual entraña ciertas obligaciones en el reglamento, aunque no se fabriquen, aunque no sean tus propios cosméticos. También se reducen, con el reglamento, al ser unificado, se reducen trámites administrativos, por lo tanto se refuerza el mercado interior. También se preserva el bienestar de los animales, aunque esto ya estaba contemplado en las antiguas normativas. Se intenta garantizar una información a los consumidores a través de etiquetado y a través de ciertos datos que la persona responsable del producto tiene que darles en determinados casos. También el reglamento permite la adaptación al progreso técnico. Estos reglamentos nunca son algo inmóvil, algo que quede en un momento dado como una foto fija, sino que el progreso técnico va avanzando, se admiten nuevas sustancias, se prohíben otras, entonces tiene que haber esta adaptación al progreso técnico. También se pretende con el reglamento asegurar una vigilancia eficaz del mercado por las autoridades competentes, en este caso la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y también por las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Y también se pretende reforzar la cooperación administrativa, por un lado con el resto de los Estados miembros, entre sí, todos los Estados miembros y la Comisión, y por otro lado, en nuestro caso, lo aplicaremos también a la cooperación con las comunidades autónomas. Pero yo me atrevo a decir que el objetivo principal, y de hecho así se recoge en el reglamento, el objetivo principal del reglamento es garantizar un nivel elevado de protección de la salud y la comercialización exclusiva de productos seguros en la Unión Europea. Es decir, la seguridad es la prioridad de todo el reglamento. Pues sabemos que en los cosméticos, así como en los medicamentos, se puede jugar con el balance riesgo-beneficio, podemos asumir unos riesgos por unos beneficios. En cosméticos esto nunca se contempla. Los cosméticos han de ser seguros en las condiciones de uso previsibles, evidentemente. ¿Y cómo se garantiza esta seguridad con el reglamento? Pues en principio yo he indicado aquí los requisitos relativos a la composición. La composición, bien regulada, hay unas listas, como sabéis el reglamento tiene un cuerpo legislativo y luego unos anexos. En estos anexos hay una serie de informaciones y la mayoría de ellos, en concreto 5, contienen las listas de sustancias prohibidas, el anexo 2, otras sustancias reguladas en determinadas cantidades y en determinados productos. Hay otra lista que es el anexo 4 con los colorantes permitidos en los cosméticos, según el tipo de cosmético, unos u otros. Hay una lista de conservantes admitidos en los cosméticos, que esto que significa que no se pueden usar otros que los que vienen allí, o lo mismo pasa con los colorantes. Son listas positivas de las sustancias que se pueden utilizar. Y el anexo 6 sobre los filtros ultravioleta también es una lista positiva, es decir, solamente se pueden utilizar estos filtros ultravioletas que figuran en esta lista, bien sean para conservar el propio producto o bien sea para utilizarlo en productos de protección solar. En cuanto a composición, también queda muy clara la prohibición, en este reglamento, la prohibición de utilización de las sustancias CMR, es decir, las carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción. Hay una serie de excepciones para algunas sustancias, pero en general las sustancias estas por principio no pueden ser utilizadas en la fabricación de los cosméticos, sean de la categoría que sean de la categoría 1A, 1B o 2. Por otro lado, también garantizamos la seguridad del producto cosmético, además de cómo esté formulado, por el expediente de información de cada producto. El reglamento establece que cada producto que se pone en el mercado tiene que tener una evaluación de la seguridad. La persona que realiza esta evaluación de la seguridad tiene que tener una cualificación determinada, unas titulaciones determinadas, pero sobre todo es que sea cualificado en este tipo de valoraciones, ¿no? De evaluaciones. También para elaborar el informe de seguridad hay unas directrices de la Unión Europea para ayudar a aplicar el anexo 1, seguramente lo conocéis, pero claro, aquí tengo un poco que condensar la información. Hay un anexo 1 en el reglamento que es donde viene explicado cómo se hace, cómo hay que hacer y qué tiene que consistir esta evaluación de la seguridad.
Bueno, pues aparte de este anexo 1, que tiene todos los requisitos, se han publicado unas directrices, luego lo mencionaremos también, unas directrices en la Unión Europea para ayudar a las empresas a elaborar estos informes de seguridad. Y en tercer lugar, aquí dentro en el expediente de información del producto, hay que también hacer una declaración de que los productos se elaboran conforme a los principios de buenas prácticas de fabricación. Principios de buenas prácticas de fabricación que no significa tener un certificado de la norma UNE ISO 22716. Esta norma, que se publicó también en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que dice es que cuando se fabrica conforme a los principios de esta norma, se presupone que se están cumpliendo, que se están siguiendo los principios de buenas prácticas de fabricación, pero no obligatoriamente es necesario estar certificado bajo norma. Que a veces ha habido unos problemas con esto, con ciertas empresas de certificación. Por otro lado, el reglamento también plantea un requisito que se debe efectuar antes de la puesta en el mercado de cualquier producto cosmético. Es comunicar, es notificar, esa es la palabra que utilizamos, intentamos utilizarla siempre con propiedad, notificar la existencia de ese cosmético con una serie de requisitos al portal de notificación de productos cosméticos. Este portal es un portal europeo. La notificación solamente se puede hacer por vía electrónica. Antes se hacían una serie de requisitos, por ejemplo, a la Agencia Española del Medicamento con la antigua normativa, podía ser por vía electrónica o podía ser en papel. Hoy por hoy, con el reglamento, solamente contempla la posibilidad de hacerlo por vía electrónica. ¿Qué es lo que hay que notificar? Pues los productos que se ponen en el mercado. ¿Quién tiene que hacer esa notificación? La persona responsable del producto. Luego vamos a hablar de la persona responsable, quién es. La notificación, también hay que hacer una notificación especial en aquellos productos que tienen nanomateriales y que no sean conservantes, colorantes ni filtros ultravioletas de esos que hemos visto antes en los anexos. Es decir, cualquier cosmético que tiene un nanomaterial hay que hacer la persona responsable una notificación especial conforme a otro artículo del reglamento. Y luego también se ha establecido un módulo para los distribuidores, aquellos distribuidores que traducen el etiquetado, que traen, por ejemplo, un producto de otro país, de otro Estado miembro, y lo único que hacen es traducir el etiquetado para adaptarlo a la normativa española. En nuestro caso, pues hay un módulo en que también tienen ellos que comunicar que están haciendo eso. En nuestro país van a ser ellos realmente con los que se va a establecer contacto, aunque figure un responsable de otro país de la Unión Europea. Y vamos a hablar brevemente también de las responsabilidades de los operadores económicos. La persona responsable es una figura que es la que entra en juego también en todo el reglamento, es la que siempre se hace referencia a ella. La persona responsable tiene que ser, en principio, es única en la Unión Europea para cada cosmético y es la que figura en el etiquetado. Incluso para los cosméticos comercializados en Internet, los cosméticos que se comercializan por Internet también tienen que cumplir la normativa, el reglamento, también tiene que tener una persona responsable que figure en el etiquetado, una persona responsable del territorio de la Unión Europea. ¿Quién es la persona responsable? En principio, la persona responsable es el fabricante o bien una persona designada por él. El reglamento faculta también hacer este traspaso de responsabilidad. O bien el importador en aquellos productos que vienen de países terceros, que no son la Unión Europea, o persona designada por él. Y también se convierte en persona responsable el distribuidor si lo pone en el mercado con su nombre. Es decir, alguien que quiera un producto que se está comercializando, ponerlo con su nombre y hacer un cambio en el etiquetado, claro, tiene que hacer un cambio para poner su nombre, se convertiría en este caso en persona responsable del producto. La persona responsable del producto, como su nombre indica, es el responsable del producto. ¿Cuáles son esas responsabilidades de la persona responsable, valga la redundancia? Pues esa persona responsable garantiza la conformidad del producto al reglamento. Se compromete al figurar, simplemente por figurar, hay veces que no se tiene mucha conciencia de lo que esto significa. Figurar en el etiquetado significa que estás garantizando tú, bajo tu responsabilidad, que el producto es de acorde al reglamento. También tiene que tomar una serie de acciones correctoras cuando haya unas no conformidades.
bien sea por a instancia propia o bien sea porque la autoridad te lo indique, porque se detecta algún incumplimiento. También tiene que tener la responsabilidad de registrar los efectos adversos que pudieran tener lugar y notificar aquellos efectos no deseados graves. La obligación es para los graves solamente, esa obligación de notificar, que también lo veremos después. Tiene que tener la documentación del producto, tiene que tenerla disponible siempre a la autoridad competente y en una lengua que sea comprensible. Eso no significa necesariamente que sea español, concretamente en nuestro caso. Hay veces hay documentación científica que se admite, por supuesto, en otros idiomas comprensibles. Claro, nosotros el francés y el inglés hasta ahí llegamos, pero hay veces que el alemán está complicado. Y ya no quiero decir nada si es checo, ¿no?, que también puede pasar. Las personas responsables tienen que mantener la trazabilidad del producto, es decir, tiene que saber, en la medida en que pueda, claro, pues saber a quién colabora en ese seguimiento de la trazabilidad, evidentemente, y tiene también que cooperar con las autoridades. Por otro lado están los distribuidores, que, como decía antes, con la antigua normativa no figuraba ninguna responsabilidad claramente definida. Sin embargo, el reglamento sí que establece unas responsabilidades para los distribuidores. Ellos tienen que cerciorarse. El distribuidor puede ser un gran distribuidor o un intermedio de la cadena de distribución, o puede ser el punto de venta. Es decir, cualquier comercio de estos orientales que hay son distribuidores, tendrían que cumplir el reglamento. Entonces eso, pues claro, es un poco función, muchas veces no conocen la normativa, pero ellos tienen esa responsabilidad. Y bueno, también es tarea de las autoridades dar a conocer esta normativa y que ellos sepan que tienen esta obligación. Bueno, ¿qué tiene que hacer el distribuidor? Saber, o sea, cerciorarse de que la etiqueta es conforme al reglamento. Pues realmente no son tantas cosas, pero bueno, que sepa que la etiqueta es conforme, y sobre todo el requisito de lengua. Tiene que ver que en algún sitio figura lo que el producto es. Eso no quiere decir que tenga que venir todo el etiquetado en español, por ejemplo, en nuestro caso. Pero las frases concretas, sobre todo si hay advertencias, en fin, hay una serie de frases que sí que tienen que venir en idioma español, y sobre todo una frase que defina el producto o que nos diga para lo que sirve, porque si no, difícilmente el consumidor español va a poder comparar y va a poder saber lo que está comprando. Y luego también tiene que, me parece que me he saltado cosas, tiene que cerciorarse de que el producto no está caducado. En los cosméticos no es obligatorio poner la fecha de caducidad en todos los productos, pero en algunos sí. Cuando la pone, el distribuidor tiene que ver que esa fecha no está caducada, ¿no? Es responsabilidad suya. También es responsable de las condiciones de almacenamiento y transporte. No tiene que comercializar productos no conformes. Esto siempre y cuando lo sepa. Claro, si no sabe que un producto por lo que sea no ha detectado que tiene o no le han informado de que tiene un defecto, un producto determinado, y no está en su mano saberlo, pues no puede saberlo, pero evidentemente no puede comercializar productos que sabe si se han retirado, por ejemplo, o que vienen por otra cauce de distribución que es sospechoso. Bueno, tienen estas responsabilidades. Y también, cuando hay no conformidades o riesgos o efectos adversos, tienen también que cooperar con las autoridades, ¿no? Haciendo, como decía antes, es que me parece que me he pasado antes de renglón, tienen que tener la documentación, albaranes de compra, de venta, lo que le corresponda, tienen que tenerlo a disposición de las autoridades en una lengua también comprensible, y tiene que, igual que la persona responsable, garantizar ese mantenimiento de la trazabilidad. El producto cosmético se pretende que desde que sale desde su cuna hasta el último distribuidor haya una trazabilidad, claro, al consumidor final no, pero hasta el último debe de haber una trazabilidad, al menos pues con documentación comercial, ¿no? Los lotes, cuando hay que hacer una retirada, pues hay que seleccionar los lotes que se retiran. Si no conocemos esto, qué lotes hemos comprado, qué lotes hemos distribuido, no podemos cooperar, y habría que retirarlo todo, entonces, en ese caso. O sea que cuando surgen efectos no deseados graves, esto también es nuevo en el reglamento, hay una obligación de notificar estos efectos adversos graves por parte de los responsables y de los distribuidores. Cuando tienen conocimiento de que ha habido un efecto adverso grave, tienen esa obligación de notificarlo a las autoridades. Para ello se han publicado unas directrices, unos formularios. También se puede uno preguntar en qué consiste un efecto adverso grave.
quién lo valora, cómo. Existe una definición en el reglamento de lo que son efectos adversos, efectos no deseados, perdón, no es efecto adverso, efecto no deseado simplemente o efecto no deseado grave. Los graves son aquellos que cumplen unos requisitos, pues que producen una incapacidad laboral, que han producido, en fin, una serie, no me lo sé de memoria, pero viene en el reglamento. Cuando hay un efecto adverso de esto, en cuanto alguien tiene que estar hospitalizado un día o no puede, tiene no puede, para su función, su trabajo, no puede utilizar, por ejemplo, las manos o lo que necesite, ¿no? O simplemente los ojos. Cuando le produce esa discapacidad, esos son efectos no deseados graves. Habría que notificarlo. Hay unos formularios ad hoc para ello. También en estas directrices de la Unión Europea hay unas indicaciones de cómo se hace la evaluación de la causalidad. Hay que ver la relación entre el efecto no deseado y el cosmético, ver si realmente está relacionado, porque a lo mejor no está relacionado. Y eso lo tiene que hacer también el responsable y el distribuidor, en algunos casos también lo tendría que hacer. Y esa evaluación de la causalidad con todos los datos del producto es lo que se notifica a las autoridades. Las autoridades, en este caso la Agencia Española del Medicamento, esto está centralizado, lo transmitimos al resto de los países y a la Comisión. Y esto lo hacemos a través de también en una base, una aplicación informática que se llama ICSMS, son siglas en inglés, bueno, a través de esta plataforma pues también se comunican esto a las autoridades entre sí. Independientemente de estos efectos no deseados graves para los que hay obligación de notificar, hay unos sistemas nacionales de cosmetovigilancia, que todavía estarán implicados, todavía está por definir en España, por completarlo, también estarán implicados los profesionales sanitarios y los usuarios. Por lo tanto, en la oficina de farmacia, el farmacéutico, en tanto en cuanto es distribuidor, si tiene conocimiento de un efecto no deseado grave, va a tener que hacer esta notificación. Quizá hay algunas diapositivas que me parece que las voy a pasar un poco más deprisa porque me parece que el tiempo está ya adelantando. Estos son simplemente una serie de la vigilancia del mercado que tenemos que hacer las autoridades, pues hay que designar una serie de procedimientos. Esto ha sido a grandes rasgos lo que es el reglamento. Ya en otra clase pues profundizaremos evidentemente un poco más. Este reglamento se ha modificado, hasta ahora los anexos del reglamento, el reglamento en sí no se ha modificado, lo que es el cuerpo del reglamento no ha tenido que sufrir ninguna modificación afortunadamente hasta ahora, pero sí se han modificado los anexos. Los anexos se han modificado ya 6 veces, la última es de agosto del 2014. Están pendientes de publicarse otras 2 o 3 modificaciones de los anexos del reglamento, que conforme vayan saliendo pues os pondremos al día de ello, ¿no? Lo que va viendo. Estos anexos, o sea, se modifican los anexos, se van incluyendo, como digo, sustancias o se van prohibiendo conforme avanza el progreso técnico. Independientemente del reglamento 1223 y de estas modificaciones que ha habido, hay otra serie de documentos y un reglamento, he puesto en plural, pero es un reglamento, que ayudan al reglamento 1223, ayudan a su desarrollo. ¿Cuáles son estos? Está el reglamento de reivindicaciones, así lo hemos traducido en español, en inglés dicen claims, el de claims. Este es un reglamento que es el 655-2013, en él se establecen los criterios comunes que tienen que cumplir las reivindicaciones relativas a los productos cosméticos. O sea, las alegaciones, las fases que se declaran en el producto cosmético tienen que cumplir una serie de criterios comunes que está establecido en este reglamento. Hay también un documento guía que ayuda a interpretarlo, que ya está en español, por cierto, en la página web de la Agencia Española de Medicamentos. Era solo en inglés y ahora ya lo tenemos publicado en español en nuestra página web. Ya daré los enlaces. Sobre efectos graves no deseados que hemos comentado antes, pues también hay un documento que no es un reglamento, o sea, no es tiene ese carácter de, no sé si es instrumento jurídico, sino tiene otro carácter, es como de ayuda, ¿no? De directrices, que es donde dice cómo se hace esa notificación de los efectos graves y cómo se hace la evaluación de la causalidad, y también con este documento pues hay unos formularios para la notificación. Como dije también antes, hay unas directrices para explicar, para ayudar a realizar la evaluación de la seguridad, a tener todo el dossier de seguridad del producto, que son unas directrices también publicadas por la Unión Europea, que también, claro, están en español. Todos estos instrumentos están en español, unos publicados por la Unión Comisión y otros traducidos por nosotros, lo que hemos podido.
Y entonces esto era todo hasta ahora lo que es la reglamentación común a todos los Estados miembros, que es el reglamento 1223. ¿Qué pasa con nuestra normativa nacional? Pues este reglamento lo tenemos que cumplir en cualquier caso, evidentemente, el 1223, pero nos quedan aquí unas normativas, bueno, hay otras más, pero estas son las que quizá tenemos más recientes, que son el Real Decreto 1599 del 97, que es la antigua normativa de cosméticos, y se ha derogado en lo que se opone al reglamento que ya utilizamos. Pero claro, han quedado algunas cosas que todavía no están completamente aclaradas y quedan todavía en vigor. Por ejemplo, la lengua en la que tienen que ponerse el etiquetado. El reglamento dice la lengua oficial del país, pero no se dice que es el español. En España tenemos muchas lenguas cooficiales, con lo cual tenemos que decir en un documento, que ya lo haremos, que tiene que ser en español. Y luego también, por ejemplo, los requisitos para la fabricación de los cosméticos. No hay todavía un documento oficial en el que diga cuáles son. Todavía usamos como referencia lo que se recogía en el Real Decreto 1599. Y otra ley que es muy importante ahora mismo, ha cobrado más importancia si cabe en el último año, es la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esta ley es del 2006, pero se ha modificado en el año pasado, precisamente, en julio, casi coincidiendo con la fecha de aplicación del reglamento. Esta ley ha modificado el sistema. Ahora lo que se hace obligatorio con esta modificación de la ley es que las actividades de fabricación o importación están sujetas a un régimen de declaración responsable. Y esto ha sido a través de la ley. Ahora vamos a hablar un momentito también de prisa sobre ello. Por eso la he mencionado aquí, porque además en esta ley están publicadas todas las infracciones y sanciones en el tema de medicamentos, ¿no? Y algunas cosas puntuales más que afectan, de cosméticos. Están ya regulados los cosméticos aquí. Y aquí he puesto en rojo el proyecto de Real Decreto de Productos Cosméticos, porque precisamente para dar forma y como un instrumento para la aplicación luego del reglamento en nuestro país, estamos elaborando, ya se ha elaborado, de hecho ya ha pasado a información pública, y pensamos que en breve, quizá en 2 meses, pero bueno, no me atrevo a aventurar porque todavía hay algunos trámites a alto nivel que tiene que pasar, se publicará. En este proyecto de Real Decreto ya se desarrolla todo el sistema de declaración responsable para la fabricación e importación. También se dice, por ejemplo, lo de la lengua en español que decíamos, se habla de todo el sistema de cosmetovigilancia. En fin, es un Real Decreto ambicioso, pero que es para aplicar. Se nos ha acusado algunas veces a la agencia de que estamos duplicando normativa con respecto al reglamento europeo, que estamos poniendo requisitos adicionales. Estamos regulando aquello que no regula el reglamento. Entonces, si el reglamento no regulaba cómo había que hacer la fabricación, lo único que menciona son las buenas prácticas de fabricación, pero nosotros queremos ayudar a las empresas para que sepan en qué consiste eso de las buenas prácticas de fabricación. Nos vamos a habilitarlo, ¿no?, con un documento legal. Bueno, cuando se publique este Real Decreto, si hay suerte y es dentro del desarrollo del curso, pues también podemos informar de él, evidentemente. Entonces, las actividades de fabricación e importación, también muy brevemente quería comentaros que esto no está regulado, como os digo, en la Unión Europea a ese nivel, solamente se menciona el aspecto de las buenas prácticas de fabricación, pero en España hasta ahora había que solicitar una licencia de actividades de fabricación e importación, había unos requisitos, se solicitaba, había un documento, una tasa, se revisaba y ya se obtenía esa autorización, pero no se podía fabricar hasta que no se tenía la autorización. Ahora con la modificación de la Ley de Garantías que os decía, ya se someten estas actividades a un sistema nuevo, que es el sistema de declaración responsable. Es un nuevo instrumento legal, como os digo, que es conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, y cumpliendo este requisito, cuando cumples los requisitos que declaras, claro, tienes que declararlos, no simplemente presentar un papel, sino detrás está que cumples los requisitos, que dispones de documentación y que vas a mantener esa documentación todo el tiempo mientras estés fabricando cosméticos. Con esa declaración responsable, que es el régimen vigente ahora mismo, pues la empresa ya puede iniciar su actividad en el momento que indica en la declaración. Indica: a partir de la semana que viene empiezo a fabricar y declaro todo esto y firmo y presento, y ya se puede empezar a fabricar. Después habrá una comprobación, pero de momento se puede empezar a fabricar. ¿Quién presenta la declaración responsable? Aquellos que realicen materialmente la fabricación.
Es decir, un fabricante que no fabrica, porque se lo fabrica un tercero, él no tiene que presentar esa declaración, esa declaración responsable, solamente los que realizan esa fabricación material. Los importadores, pues también, eso sí que lo tienen que hacer en cualquier caso, ¿no? ¿Y dónde se presenta? Pues en la agencia, o bien por vía telemática o bien en papel, todavía puede ser. Y nada más, he corrido mucho, habría que profundizar mucho en muchas cosas, evidentemente, pero bueno, han sido unas pinceladas de lo que es todo este tema normativo, que, como os digo, ya le estoy cogiendo yo mucha afición, mucho cariño, a pesar de que no me haya especializado en ello en otros tiempos, ¿no? María. Pues muy bien, Mercedes, ha sido muy interesante. Y me parece que a mí me han surgido muchas preguntas, bueno, pues como farmacéutica que soy, a la hora de poder implementar dentro de nuestra oficina de farmacia, pues un negocio o un apartado dentro de nuestra farmacia de fabricación de estos productos cosméticos, ¿no? En ese caso, por lo que has dicho y por lo que la nueva legislación o la nueva reglamentación que se va a aprobar, se va a agilizar el trámite de poder fabricar. No sé, porque bueno, una vez que se comunica que se va a empezar, se va a poder empezar, no va a haber que esperar una aprobación posterior que se va a dilatar en el tiempo y que nos va a hacer retrasar en muchos casos pues esa preparación de fórmulas y de preparados oficinales, ya no fórmulas magistrales como tal, con su prescripción médica, que es otro apartado, sino esos productos cosméticos un poco a medida del usuario, ¿no? Esa mamá con su niño con piel atópica, con un excipiente determinado al cual el niño tiene una alergia y viene, bueno, pues a ver si podemos fabricarle en la farmacia esa crema hidratante para piel atópica. Bueno, yo para la tranquilidad quizá de la oficina de farmacia, deciros que simplemente que la declaración responsable, tal como ya está puesto en algún documento que tenemos, el que hay que rellenar para presentarla en la agencia, en cuanto a oficina de farmacia solamente la tendrán que presentar aquellos que fabriquen para otras farmacias, o sea, que expendan en otras farmacias. Sí. Los que fabriquen para la propia oficina de farmacia o para hacer algún producto especial, no necesitarán presentar la declaración responsable de actividades. Tiene que cumplir el reglamento en su totalidad, pero no lo de la presentación, no tiene que cumplir ese requisito de la presentación. La presentación de la declaración, pero bueno, yo creo que eso da siempre mucho. Sí, es que es algo que no es, bueno, que no lo tenemos muy claro. Una vez que preparamos, fabricamos a terceros y además dispensamos, pues ahí es un poco el dilema, ¿no? Tú a la vez que preparas, aparte de preparar, de vender a un tercero, vendes tú en tu farmacia. ¿Eso está contemplado? Bueno, si vendes en tu farmacia eres distribuidor, simplemente. Dices lo que fabriques. Fabricas y vendes tu producto, con pero tu aparte vendes a un tercero. Vendes a otra farmacia. Si los va a distribuir en otra farmacia, ella requiere declaración de responsable. Pero si es solamente para dispensar en tu propia farmacia, con tu nombre, tú eres ahí el fabricante, no se va a necesitar lo que es el trámite de la declaración responsable. Tienes que cumplir el resto de los requisitos, como digo, fabricar conforme a buenas prácticas adaptadas a la farmacia. O sea, bueno, pues con separación de ambientes, en fin, con todo esto, con tu muestroteca, todas esas cosas que hay que tener. Tenemos dudas de nuestros... No se escucha. Dicen por ahí. Ahora dicen que no se escucha, no se entiende la respuesta. Hay que presentar la declaración responsable si un farmacéutico produce para otra farmacia a un tercero, pero si es para un cliente no hace falta. No. Sí, eso es lo que nos ha explicado Mercedes, que si fabricas para un tercero sí que tienes que presentarla. Si fabricas para venderla en tu oficina de farmacia, no hace falta. De todas formas, todos estos aspectos, bueno, está desarrollado luego en ese Real Decreto que queremos sacar, o sea que quizás... Sí, nos hace Cristina Serrano una pregunta muy interesante.
porque ahora, bueno, ya sabemos que se ha aprobado recientemente la venta de productos farmacéuticos y a través de Internet. O sea, la farmacia ya puede vender a través de Internet, y nos pregunta Cristina que si estos cosméticos que se fabrican se pueden vender a través de Internet, si esto está contemplado también. Bueno, en principio, si el cosmético cumple, o sea, si en la farmacia se va a vender, o sea, vas a fabricar unos cosméticos que vas a vender por Internet, yo entiendo que sí que habría que presentar la declaración responsable. De todas formas, hay cosas de estas que todavía que son como un poco frontera, que hay que sentar un poco principios, ¿sabes? O sea que, porque claro, aquí en este caso estás vendiendo a... Es que es un caso límite, claro, porque claro, no es tu oficina de farmacia, estás vendiendo a otras personas de fuera, pues esto, no sé, quizás lo tendría que madurar un poco, porque es un caso un poco límite, ¿no? Pues Cristina, nos quedamos con tu duda y te la resolvemos y te enviamos la respuesta, porque como dice Mercedes, esa reglamentación no está todavía terminada, no está perfilada, y ese aspecto pues a lo mejor no está contemplado porque también ha sido muy reciente la venta de estos productos a través de Internet. Entonces nos quedamos con esa duda y te la vamos contestando. Hay bastantes, está muy bien porque está el foro muy activo, y si nos podéis ampliar el tamaño de la letra lo vemos fenomenal. Pues sí, porque no vemos mucho. Sí, vemos poquísimo. ¿Lo podemos ampliar nosotras? Ah, vale. Genial. Ahí. Ahora sí. Vale. Ahí. Nos pregunta Maribel, perdón, estaba Baltasar, que nos decía que la etiqueta, ¿qué debe cumplir? ¿Qué requisitos, bueno, qué se tiene que incluir? Supongo que querrás preguntar, Baltasar, ¿qué se tiene que incluir en la etiqueta de un producto fabricado en la farmacia? Pues esto lo que hay que hacer es ir al reglamento que te viene en el artículo 19, me parece que es, vienen todos los requisitos que hay que cumplir, pues el nombre y la dirección del responsable de la puesta en el mercado, el etiquetado en INCI, como sabéis, bueno, es que no me lo sé de memoria, pero ahí vienen perfectamente y luego aparte pues tú tendrás que definir, poner el nombre del producto. El nombre del producto me refiero pues crema hidratante para pieles sensibles o lo que sea, tú ya el contenido neto, no me sé todos los requisitos, pero bueno, eso lo consultas en el reglamento y perfectamente. 19. Me parece que es el artículo 19. Artículo sí. 19, vale. Pero bueno, en cualquier caso es el etiquetado, eso se encuentra enseguida. Nos pregunta Elena Arjona que si se dispensa en la propia oficina de farmacia hay que hacer el expediente de información de productos cosméticos y subirlo a la base de datos centralizada europea. Bueno, aquí dos cosas. Por un lado, el reglamento es de aplicación a todos los productos cosméticos, incluso a los que sean personalizados, los que llamamos personalizados. Esos tienen que cumplirlo todo, tienen que tener su evaluación de la seguridad y todo, con tus ingredientes, ver ingrediente por ingrediente, la evaluación que tienen. Pero ese expediente no hay que subirlo al portal europeo. O sea, aquí hay una confusión. Al portal europeo lo que se notifica es el nombre del producto, la persona responsable, en fin, una serie de datos. La composición por fórmula marco, que eso es otra cosa que hay que manejar también cuando se va a hacer la notificación al portal, se hace por fórmulas marco, que eso que significa son unas fórmulas que son como con intervalos de composición, y tienes que ver a cuál fórmula marco, a cuál de ellas se ajusta a la tuya. Lo puedes hacer por fórmula marco, o también existe la posibilidad de notificar la composición porcentualmente, ¿no? Pero el dossier de seguridad no se sube, no hay que incorporarlo, lo tiene que tener el responsable en su laboratorio, en su despacho, a disposición de las autoridades.
Y pregunta María José que para elaborar en una oficina de farmacia un cosmético se tiene que completar un informe de seguridad y evaluación de seguridad. ¿Valen simplemente los boletines de análisis de los laboratorios distribuidores de los productos cosméticos? No, la evaluación de la seguridad, o sea, el informe de seguridad es bastante más amplio que esto solamente. No valen unos boletines de análisis, no. Hay que hacer, bueno, pues seguir los pasos de ese anexo 1 que yo mencionaba del reglamento, que tiene muchos epígrafes, posiblemente a un producto más simple, a lo mejor no son aplicables todos, pero tiene que componerse, o sea, es un documento muy trabajado, no valen unos boletines de análisis de los proveedores o de... Eso formará parte de toda esa información que tengas, pero no es solamente esto. Vale. Gema Toledo nos pregunta que si la farmacia ya tenía los permisos para formulación magistral, ¿tendría que presentar algún formulario más o algún permiso más? Bueno, lo que pasa es que en cuanto se prepare algún cosmético personalizado, pues tiene que hacer presentar, o sea, lo que es hacer algún acto administrativo, como era lo de declaración responsable, eso hemos quedado que no lo tiene que presentar. Pero tiene que tener, lo que digo, el resto de la documentación del producto, claro. Vale. Y fabricar bajo buenas prácticas de fabricación. Con el código de buenas prácticas. Exactamente. María José también nos pregunta que las oficinas de farmacia que elaboran cosméticos en lotes, por supuesto, que si los tienen que registrar en el código de buenas prácticas de fabricación. No, en el portal europeo. Sí, hay que aprender a manejar esos términos. El portal europeo es esto, el CPNP. Claro, tienen que notificar. Si es que esa es la dificultad que existe entre el reglamento y la oficina de farmacia, que parece que hay que cumplir unos requisitos que parece que para las empresas grandes que fabrican en grandes volúmenes pues tiene más explicación, pero aquí en pequeños volúmenes, pero no se exceptúa para nada. O sea, el cosmético que llega al consumidor, sea de una manera o de otra, tiene que estar notificado al portal y tener su evaluación de la seguridad y estar bien etiquetado, en fin. Vale, entonces Rubén pues llega también un poco a la conclusión de decir, si quiero fabricar un producto personalizado para este niño de piel atópica, por ejemplo, que hemos hablado, ¿tiene que hacer los mismos trámites que si vende un producto en serie? Sí, en cuanto a cumplimiento del reglamento, sí. Lo que no va a necesitar es la declaración responsable, claro. Es lo mismo. Pues este tema que, bueno, pues ya como vemos surgen muchas dudas porque la legislación, como ha dicho Mercedes al principio, es farragosa en cuanto a manejar qué es lo que debemos y no debemos hacer, qué podemos y qué no podemos hacer, qué tenemos que presentar, cuál es la documentación. Quizá en el marco de la oficina de farmacia estamos un poco perdidos porque nunca sabemos bien en dónde nos tenemos que situar desde aquella modificación que se hizo de la separación de estancias, y a partir de ahí ya empezamos un poco a perdernos en el tema. Sí que es cierto que cada vez el Ministerio está intentando poner un poco de aclarar toda esa legislación para que las oficinas de farmacia, que tradicionalmente han sido quienes han empezado a formular, ¿no? Quienes recordamos, por lo menos yo, de mi abuela farmacéutica haciendo sus fórmulas magistrales, que era lo que se ha vendido desde siempre, hasta que se han empezado a poner las cadenas de las grandes marcas a vender estos productos de cosmética, pues facilitar un poco la tarea, ¿no? De este farmacéutico que está al pie del cañón y que tiene que fabricar un producto a medida para una persona con un determinado problema, ¿no? Facilitarle esos trámites que tiene que hacer para que no le sea tan farragoso y tan dificultoso el poder dar un servicio que además se lo puede estar pidiendo un médico. Pero si un médico te pide una fórmula cosmética con una prescripción, nosotros desde la oficina de farmacia tenemos que presentar esos formularios para que nos reconozcan que hay unas buenas prácticas de fabricación y que además esa elaboración está siendo
amparada por esa legislación y que está cumpliendo con todos los reglamentos que en este momento están vigentes, ¿no? Entonces yo creo que es cierto que cada vez más se están aclarando las cosas y que para las farmacias pues se está poniendo un poco más fácil el tema de poder dar otro servicio más al consumidor. Y mientras yo me he pegado este speech, aquí Arantxa González nos dice que sí es necesario realizar un análisis microbiológico de cada lote de producto terminado. Hombre, en principio sí. Los análisis, la liberación de los lotes se hace con un análisis microbiológico, por lo menos, claro, por lotes. Luego ya hay que valorar el riesgo, por ejemplo, si son productos de muy bajo riesgo, a lo mejor no es necesario, puede ser aleatoriamente. Eso tendréis que tener los procedimientos adecuados en la oficina, ¿no? Valorar ese riesgo. Si es un producto, como os digo, un jabón, por ejemplo, que no se contamina fácilmente, pues no, a lo mejor no es necesario hacerlo lote por lote, pero en principio sí que habría que hacer los análisis lote por lote. Pero bueno, eso ya son cosas de las buenas prácticas, quiero decir que, bueno, claro, sí, más que de la legislación. Un poco Rubén dice que en consecuencia con tanta presentación de documentación, pues un poco se ha llevado a acabar con lo que yo decía, ¿no? Con mi abuela haciendo esas fórmulas magistrales. Pero yo creo que no, yo creo que lo que intentamos o que lo que intenta el Ministerio de Sanidad con todas estas modificaciones es facilitarles también a ellos que sí, como dice Rubén, que para vender un producto de 15 euros tienes que estar mucho tiempo invirtiendo, incluyendo esta documentación para poder vender ese producto, pues quizá agilizar esos trámites es lo que estaría, bueno, pues lo que demandarían, ¿no?, por parte de los farmacéuticos, esa agilidad del trámite para la venta de estos productos personalizados en la oficina de farmacia. Están hablando de la documentación al portal, el precio Rubén, no. Dice el precio, no sé a qué precio se refiere, a lo mejor se refiere, piensan que el portal es una cosa gratuita. El precio que habría que poner, supongo que se referirá, Maribel, te referirás al precio que se tienen que poner en la formulación magistral. Yo creo que cada colegio de farmacéuticos suministra un listado en el cual, por lo menos hace unos años, tú podrías hacer la valoración de esa fórmula magistral con las horas de trabajo, con los materiales empleados. María José nos pregunta que si la agencia dará una guía de buenas prácticas de elaboración de cosméticos. En principio no tenemos idea de hacerlo, eso más bien es cosa, pues eso, de los colegios profesionales. Ajá. O de... No, lo único, bueno, al presentar la declaración responsable, que lo que es el formulario de presentación es asequible, o sea, está en la página web de la agencia, ahí vienen, pues, como hay que declarar que dispongo de medios, de instalaciones y tal, viene detallado todas aquellas cosas, y eso está ajustado a la norma precisamente de buenas prácticas de fabricación. O sea, que siguiendo, es como un listado de todos los requisitos que necesitas para ese cumplimiento de buenas prácticas, puede servir de referencia. Ahora, hacer una guía especial, yo no sé que esté en nuestro plan de trabajo. Sí que está publicado una guía de buenas prácticas de elaboración de productos cosméticos. Me suena haberlo leído y por lo menos hay algunas referencias de orientación del Código de Buenas Prácticas de Elaboración. De productos cosméticos me suena que sí, pero de todos modos, como puede sabéis, algo antiguo. A final de octubre comenzamos con el experto en dermocosmética para farmacéuticos. Yo me comprometo a buscaros una guía, aunque no sea, aunque no sea de la más reciente
publicación, pues buscar una guía de buenas prácticas de elaboración para incluirla en el experto en dermocosmética, puesto que vamos también a incluir un tema de formulación magistral de productos cosméticos y bueno, a lo mejor quizá con esto también nos apoya a la hora de elaborar ese producto cosmético. Y el precio del portal no hay... No, eso no tiene coste ninguno. No tiene coste. Tener un ordenador y haberte dado. Sí, darte de alta y... Eso es gratuito. Por fin, algo gratuito. Pues sí, vamos a ir concluyendo esta clase magistral. Espero que os haya sido interesante, bueno, la exposición de hoy y esperamos poder veros en el experto en dermocosmética que tenemos en la Universidad Internacional de La Rioja, que es un experto universitario en dermocosmética para farmacéuticos de unas 16 semanas de duración con 7 créditos universitarios y bueno, contaremos con Mercedes este año como nueva incorporación dentro del profesorado y espero que os haya gustado esta ponencia y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos.